En el año 2019, el pueblo uruguayo nos dio un mandato: investiguen, formen auditorías, y nosotros acatamos esa orden de las urnas y le empezamos a quitar el velo de oscuridad a 15 años del gobierno del Frente Amplio. En esta comisión investigadora encontramos omisiones, irregularidades y conductas con apariencia delictiva, lo que nos llevó a firmar en una primera instancia la presunción de delitos de fraude, falsificación, omisión al momento de denunciar delitos, abuso de funciones y encubrimiento para 8 personas, 2 exjerarcas de secundaria del anterior gobierno del Frente Amplio y 6 funcionarios públicos, profesores sindicalizados. Con esto, hoy estamos cumpliendo ese mandato de la ciudadanía y al término de esta jornada, la moción que la coalición de gobierno elaboró y aprobó en comisión también va a ser aprobada en el plenario. Ahora le damos la palabra a quien en su momento fue el miembro denunciante, el diputado Felipe Schipani. Bueno, muchas gracias. Ha quedado absolutamente demostrado al cabo de un año de trabajo de esta comisión investigadora que se montó un mecanismo gigantesco con el fin de defraudar al Estado. Se presentaron en más de 70 liceos de todo el país por parte de la cúpula de FENAPES certificados falsos que invocaban un convenio inexistente, induciendo error y engañando a los directores de esos liceos para que se justifiquen esas inasistencias que no tenían ningún amparo normativo. Nosotros tenemos en poder de la comisión más de 380 certificados que justifican 536 días presentados por 120 dirigentes de FENAPES en 70 liceos de todo el país. Hubo asimismo responsabilidades de las autoridades de secundaria de la época, que en conocimiento de estas irregularidades, que después de tener en sus narices esos certificados falsos e informes jurídicos que les decían que de ninguna manera se podían justificar esas inasistencias, hicieron la vista gorda y actuaron en connivencia con la dirigencia sindical. La lamentable conclusión de esta investigadora es que la prioridad de las autoridades de la educación en el periodo pasado no eran los estudiantes, no era la educación y el derecho de todos a acceder a la educación, sino que era procurar quedar bien y acceder a cada uno de los requerimientos que hacía la corporación sindical. Cada una de las cosas que nosotros hemos afirmado que tienen, desde nuestro punto de vista, relevancia penal, han sido probadas. En el debate de la Cámara, hoy hemos presentado cada una de las pruebas, las 50 pruebas que confirman que hubo irregularidades administrativas, que hubo omisiones de las autoridades y que hubo conductas tanto de la cúpula sindical como de los ex jerarcas de secundaria con visos delictivos. Gustavo Llovía, después Luz y después Torres. Muy breve. Presidente y aquí presentes, después de la LUC, yo estimo que esta investigadora, por lo menos en lo personal, es de los actos más importantes que he realizado en este Parlamento. Miles de personas piden esclarecer oscuridades. Estamos esclareciendo oscuridades y hoy, más que esclarecer, hay un sol brillante que hacía muchos meses que no veíamos brillar como hoy. Bueno, muchas gracias. Yo creo que después de lo que expuso el diputado LDT Schipani y el diputado Malam, la sesión podría terminar, porque ha sido contundente lo que solamente 2 diputados de la comisión han ya esgrimido, y muy pobre la defensa del Frente Amplio, que fue formal, es decir, en los 40 minutos que tuvieron para exponer, hablaron 43 minutos de formalidades y 2 minutos del fondo. Creo que lo más importante de esta comisión, además de lo que se ha constatado, es un plan de acción para destruir la educación. Borro la palabra educación, perdón, la enseñanza. Una generación, que es lo que venía en mi concepto, era el objetivo. Y no es algo que yo crea, los números, los porcentajes y los informes de la calidad, de la cantidad de egresados de secundaria y la calidad de los egresados de secundaria
lo van a demostrar, lo demuestran. Entonces, me parece que este gobierno de coalición tiene el gran compromiso de detener esto. Este es un primer paso. El primer año de gobierno se cambió la estructura orgánica de la enseñanza. En el segundo año de gobierno se investigan los abusos de las licencias sindicales. En el tercer año viene la aplicación de los nuevos planes y la profesionalización de la docencia. Creo que esto es parte de es un eslabón de esa cadena absolutamente necesario, y hoy lo hemos demostrado en sala, y si continúa la sesión, como va a continuar, quedará más demostrado aún. Gracias. Gracias. Diputado. Bueno, creo que para finalizar es importante destacar el trabajo constante de todos los integrantes de la coalición, que fuimos designados para trabajar, que fuimos designados por este Parlamento y que concurrimos a todas las sesiones, incluyendo el miembro denunciante que acompañó todas las sesiones, a excepción, como claramente está dispuesto, de la elaboración del informe o la decisión en cuanto al informe. Y queremos dejar claro esto porque desde el mes de diciembre esta comisión no tuvo el contralor de la oposición porque decidió no concurrir a trabajar, porque es literalmente lo que ocurrió. Cuando nos designan a una comisión, nosotros lo que tenemos que hacer es concurrir, trabajar, y en el caso de la oposición era controlar. Por tanto, el esfuerzo de los integrantes de la coalición en el trabajo que hicimos en la comisión debió redoblarse a los efectos de que quedara clara la transparencia y el trabajo que se estaba realizando con todas las garantías para los testigos y con todas las garantías para el trabajo de la comisión y para el propio Parlamento, porque nosotros representamos también a quienes nos acompañan acá en esta mesa. Por último, quiero transmitir nuestra gran preocupación, porque preocupación y constatación con los hechos que hoy los compañeros que han hablado y los que todavía nos resta hablar, va a quedar clara esta gran maniobra, esta estafa que se ha hecho al Estado en más de 20 millones de pesos. Y eso creemos que la ciudadanía lo tiene que saber. No estamos hablando de un sindicato, estamos hablando de funcionarios públicos, integrantes de un sindicato que en aras del sindicato estafaron al Estado, y de autoridades nacionales que hicieron vista gorda y que dejaron que todo esto pasara. Todo eso. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes. Beatriz de Subrayado. Una duda que me queda cuando se habla de que el convenio no existió, es decir, se investigó, se llevó, ¿cómo surge la idea de un convenio? Porque no puede surgir desde el lado solo de FENAPE, supongo. Es decir, ¿hubo en algún momento algún acuerdo de palabra o algo? ¿Cómo se llega a eso? Que no me queda claro. Lamentablemente no comparecieron los dirigentes sindicales a la comisión investigadora. Tampoco comparecieron gran parte de las autoridades. Y cuando preguntamos sobre este particular, no fue clara la exdirectora de secundaria. Lo que nosotros podemos concluir es que FENAPES inventó la existencia de ese convenio. Fue un invento. Como en el gobierno de Mujica se inventaron certificados invocando el 7013 y después se advirtió que con eso había una pérdida económica, en el año 2015 lo cambiaron al 7010. Es un invento que le dio a esos certificados verosimilitud, ¿no? Porque realmente si a los directores le presentaban un certificado con el membrete de FENAPES, con el logo del PIT-CNT, con la firma del presidente de FENAPES que invocaba una norma, bueno, eso era creíble. Y por eso nosotros hablamos de que hubo un engaño a los directores, y así lo demuestran todos los testimonios de los directores que pasaron por la comisión investigadora. No nos consta que haya habido negociaciones para un convenio que adicione horas sindicales a las que ya existen, porque es bueno aclarar que estas horas eran adicionales a las más de 10.900 horas que tiene FENAPES todos los años para destinar entre sus dirigentes. Estas horas además no tenían suplencia, estas horas no se reponían. Por eso el perjuicio fundamental para los estudiantes que en todo el país perdieron miles de clases. Pero no nos consta que haya habido ninguna negociación, y así lo han dicho los propios jerarcas de la educación del Frente Amplio.
Wilson Neto, que habló de ilegalidad, y la propia Celsa Puente al ser consultada en la comisión. Diputado Javier Lasarte de Canal 12, ¿esto ha servido de insumo, esta investigación que ustedes han desarrollado, para sanear este tipo de situaciones y que en esta administración no se cometa ese tipo de irregularidades? ¿Cómo han hecho ustedes el tránsito de lo que pasó antes y lo que pasa ahora? Porque uno podría decir, capaz que ahora, ante la ausencia de normas específicas, se pueden seguir cometiendo esas anomalías, esas irregularidades. ¿Cuál ha sido un poco el tránsito en esa situación? En esta administración no se han presentado esos certificados, no nos consta, no se nos ha remitido ninguno, y la diferencia sustancial entre las actuales autoridades de la educación y las anteriores es que las actuales autoridades de la educación gobiernan los destinos de la educación poniendo como centro el interés general de los estudiantes y de la educación, y no el de los sindicatos y las corporaciones como ocurría en el pasado. Le quiero aclarar que la situación irregular se puede dar en cualquier administración. El problema es cuando se conoce que hay una situación irregular y no se toman las medidas del caso. Lo que articularemos ahora en los próximos minutos va a estar centrado en que las autoridades de secundaria tomaron conocimiento. Hoy lo decía el diputado Esquipani con una prueba contundente que exhibía, tomaron conocimiento fehaciente. El profesor Slamovich quiso paliar esa situación reconociendo de que no había estado debidamente autorizado. Todo eso, a mi juicio, en este momento, posibilita que el Frente Amplio, básicamente, si ustedes escuchan con atención la disertación del diputado Galán, está reconociendo la existencia de anomalías, la existencia de irregularidades. Se opone a los procedimientos que estamos planteando, pero lo está reconociendo de fondo. Por eso la visión que hoy señalaba el diputado Luz es clara. La postura del Frente Amplio es una postura disminuida absolutamente para la defensa efectiva de esta situación. Facundo Franco, de La Diaria. Quería consultarles por el término de certificado, porque ha sido puesto en cuestión sobre todo por FENAPES y también por la oposición. ¿Cuál es el fundamento, digamos, legal, jurídico, para afirmar que se trata de certificados, teniendo en cuenta que FENAPES es un sindicato que en teoría no puede certificar algo por sí mismo? Mira, un primer ministro turco, una vez que lo acusaron de que se alejaba de Estados Unidos y se arrimaba a la Unión Soviética, le contestó al norteamericano: cuando un hombre se está ahogando se agarra de cualquier cosa, incluso de una serpiente, diciendo que se arrimaba a la Unión Soviética, que era la serpiente en la metáfora de él. Nosotros hablamos indistintamente en un lenguaje de comisión investigadora, de certificados, constancias, comprobantes, etc. Si tú vas al certificado estrictamente técnico de la palabra, tiene más una definición. Entonces eso se lo vamos a dejar a las autoridades de la Fiscalía y del Poder Judicial que eventualmente puedan entender en este tema. Nosotros hablamos indistintamente, yo diría como sinónimos en algún aspecto, en el lenguaje que despliega un legislador. Entonces, si vamos a la definición del diccionario, un diccionario jurídico, puede haber alguna diferencia. Pero para el sentido de la investigadora, es lo mismo comprobante, constancia, certificado, etc. Ahora después se discutirá en el ámbito correspondiente la definición exacta del concepto. Si me permite una intervención. Certificado es lo que da fe de algo que ha ocurrido. Puede haber certificados privados o certificados emanados de la autoridad pública. Una autoridad privada, si da fe de un evento, está constituyendo un certificado. Después, obviamente, como decía el diputado, pueden haber varias acepciones, pero jurídicamente interesa que se dio fe. ¿Y de qué se dio fe? De algo inexistente. Eso no puede no tener responsabilidades jurídicas.